Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 311 dentro de este apartado, la providencia y el escándalo del mal. Dice el punto 311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Aquí viene un texto de San Agustín que luego vamos a leer. Bueno, si en el punto anterior, en el 310, se ha hablado del mal físico, ese mal que se deriva de que el mundo sea limitado, no es infinito, porque infinito solo es Dios. Aquí se habla en el 311 del mal moral, del cual dice, fijaros bien, que es incomparablemente más grave que el mal físico. El mal moral es incomparablemente más grave que el mal físico. Eso es algo que en este mundo nuestro estamos lejos de entender, en este mundo de la secularización, en el que le quitamos importancia al pecado, le quitamos importancia a que el hombre se rebele frente al plan de Dios. Es curioso que nos suele resultar mucho más escandaloso, pues un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, que el pecado del hombre, que nuestro propio pecado. Ojo, y eso Jesús nos diría, no lloréis por mí, llorad por vosotros. A veces nosotros tenemos una gran sensibilidad claro, y es muy bueno que el hombre tenga sensibilidad para sufrir por el mal físico del mundo, Pero ojo, hay una desproporción muy grande entre esa sensibilidad que tenemos, ¿no? Pues porque ha ocurrido pues un terremoto, ha ocurrido un tsunami, ha ocurrido una desgracia, y ahí se nos conmueve el corazón, y sin embargo le quitamos totalmente importancia a la consecuencia, al drama del mal que tiene el pecado del hombre de una manera directa como primera causa, ¿no? Pues fíjate lo que es tantos pecados de desesperación, de desamor, de rencores, de odios, que dice aquí el Catecismo que son incomparablemente más graves y traen muchísimo más, mucha más infelicidad que los males físicos. Esto, por cierto, a veces los misioneros nos lo suelen hacer entender claramente cuando dicen, ojo, tú no te pienses que tú vas a África y no te pienses que vas a ver un continente que en su pobreza es triste, que la gente está amargada. No hagas una imagen de la pobreza o por ejemplo tú vas a un sitio en el que la gente ha padecido grandes males, etcétera, y uno se piensa que va a encontrar allí pues una especie de velatorio, que la gente está pues todo el mundo destrozado, y se lleva la gran sorpresa de que uno va a lugares, especialmente digo en África, no el continente más pobre, en el que están tremendamente azotados, ¿no? por muchos males, y ve unos rostros de alegría y de felicidad que se queda sorprendido. Dice, pero bueno, si aquí la gente es más feliz que en Europa, que en Estados Unidos. Son los misioneros, nos lo repiten mucho, no te creas, o sea, ojo, no hagamos una imagen de África desdibujando, no borrando lo más precioso que tiene, que es su esperanza, la esperanza en Dios. Esto es una prueba más de lo que dice aquí el Catecismo, de que es infinitamente más grave el mal moral que el mal físico. Lo cual no negamos que el mal físico también exista y sea a veces duro y terrible y nos pueda llegar a poner al límite en nuestra prueba en la vida. Pero es importante esto, que es mucho más grave el mal moral.
incomparablemente más grande, dice. Sin embargo, se nos recuerda que no se le puede achacar a Dios en absoluto la causa de ese mal moral, que la causa de ese mal moral es ni más ni menos que nuestro propio pecado. Dios en lo único que no está en el origen en esta vida es del pecado. A Dios le podemos encontrar presente en todo cuanto acontece en esta vida, pero desde luego en el pecado no. Es en lo único en lo que Dios no ha tenido parte ninguna. ¿Mm? Ni directa ni indirectamente, dice. ¿Mm? Porque Dios es santo, ¿eh? Y Dios no puede tener parte en nuestro mal moral. Pero claro, Dios nos ha creado libres, y al crearnos libres, eso conlleva la posibilidad del pecado. Conlleva esa posibilidad, ¿eh? Recuerdo haber en este programa, en alguna respuesta de alguna pregunta de algún oyente, haber dicho la siguiente reflexión, que es una reflexión absolutamente personal, que quien quiera cogerla, pues que le sirva que la coja. Y es lo siguiente: el hecho de que Dios se haya decidido a crear el mundo, a crear al hombre libre en la creación, también uno puede sacar la siguiente, ¿no? La siguiente conclusión, y es que si Dios, sabiendo como Él sabe, ¿no?, qué utilización va a tener el género humano de su libertad, si Dios ha decidido crearnos libres, pues también uno puede entender que es que Dios, en su omnisciencia, en su conocer todo, pasado, presente y futuro, Dios sabía que iban a venir más bienes, se iban a derivar más bienes que males de la creación del hombre y de los ángeles como seres libres. También se iban a derivar males, pero claro, si yo por intentar evitar los males del pecado dejo de crear al hombre libre, y así no peca, ya, pero no peca, pero tampoco es santo. Tampoco es santo, tampoco puede dar gloria a Dios. Si Dios no hubiese creado al hombre, perdón, si Dios no hubiese creado al hombre libre, desde luego no hubiese existido Hitler, pero tampoco hubiese existido la Madre Teresa de Calcuta. Y fijaros bien, quiere decir que, aunque la herida que un Hitler no ha podido dejar en la historia de la humanidad es una huella terrible, sin embargo, yo estoy convencido de que la huella de la Madre Teresa de Calcuta y de todos aquellos que, siguiendo su carisma, han amado al pobre, es una huella superior. Esta es una reflexión que viene como a concluir: se derivan más bienes que males del hecho de que Dios haya creado al hombre y a los ángeles libres. Y la cita de San Agustín, esta última, todavía, digamos, completa esta reflexión última, la remata, digamos, dice: porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Es decir, mira, si Dios ha permitido el pecado del hombre, que jamás podemos decir que lo ha querido, ni que haya sido causa ni directa ni indirecta, pero si Dios lo ha permitido, es porque Él tiene el poder de hacer de que nuestros pecados terminen siendo, si somos humildes, camino o instrumento de salvación. El pecado puede llegar a ser la ocasión en la que el hombre se abra a la gracia de Dios y en su conversión comience una vida nueva. Hasta ahí llega el poder de Dios. Hasta servirse del pecado, como ocurrió en el caso de Jesucristo, que el pecado que se cometió contra Jesucristo fue un instrumento del que Dios se sirvió para la salvación del mundo. Un caso más fuerte no podemos tenerlo que ese caso concreto. El mayor pecado que se ha podido cometer en la humanidad ha sido la injusticia que se cometió contra el justo, que es Jesucristo. Pecado mayor que ese no se pudo cometer. Bueno, pues Dios hizo de ese pecado instrumento de salvación. Eso apliquémoslo a cada cosa de nuestra vida. Si Dios ha permitido que yo meta la pata, si Dios ha permitido que haya episodios en mi vida de los que a mí me duele tremendamente cómo he metido la pata, como esto, como lo otro, mira, en vez de lamentarte, abrázalo, abraza y descubre en ello
una llamada de Dios a la santidad. Tal es el poder de Dios, ¿no? Que es capaz de hacer hasta del propio pecado del hombre, del mío, del vecino, del otro lado, ¿eh? Es capaz de hacer, ¿no?, pues, instrumento hacia la santificación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.